El aire era un puñal gélido esa mañana, cortando la piel de Elías mientras cabalgaba hacia el establo del pueblo. No era solo el frío del invierno lo que lo calaba hasta los huesos. Era una desesperanza silente, una carga invisible que pesaba sobre su alma solitaria. Necesitaba un caballo nuevo, fuerte, que aguantara el rigor de su rancho aislado, un compañero fiel en la soledad de las praderas. Sus botas crujieron sobre la nieve helada al entrar al establo, el olor ajeno y a animal invadiendo sus fosas nasales, una fragancia familiar que siempre le había traído un consuelo extraño. Pero lo que encontró en el rincón más oscuro, entre los fardos de paja y el débil relincho de un potrillo, no era lo que esperaba. Era una mujer, atada, tirada en el suelo, con el rostro cubierto de barro y el miedo tatuado en sus ojos. Sus ropas desgarradas apenas la cubrían del frío penetrante que se colaba por las rendijas del establo. Su aliento formaba pequeñas nubes, débiles, casi invisibles. La vergüenza de su posición la envolvía como un sudario. Ella no miró atrás cuando Elías se arrodilló, su voz suave, una pregunta que apenas rompió el silencio helado. ¿Está herida? Él no la tocó, solo la observó, intentando comprender la historia no contada en la postura de su cuerpo. El hombre que la había vendido le exigió $60, un precio irrisorio por una vida, pero Elías no regateó. El dinero se sentía como una mancha, un acto de barbarie. Sin embargo, preguntó a la mujer, su voz una súplica silenciosa. ¿Puedo desatarla? ¿Me permite llevarla conmigo? Ella solo asintió, una vez, apenas un movimiento, su mirada fija en algún punto más allá del establo, en un futuro incierto. Esa petición de permiso, sencilla y directa, rompió el protocolo de la transacción, introduciendo un elemento de respeto donde solo había explotación. Había una elección, aunque fuera minúscula, para ella en ese momento. Una mínima grieta en la pared de su desesperación. Elías desató las cuerdas con manos firmes pero cuidadosas. Sus dedos rozaron la piel fría y magullada de sus muñecas. El contraste entre la brutalidad de las ataduras y la gentil liberación fue un bálsamo sutil. Se levantó y le ofreció la mano, pero ella no la tomó. Se puso de pie con dificultad, sus músculos rígidos, su cuerpo temblaba, no solo por el frío. El juicio comunitario ya se cernía sobre ellos. El tendero del pueblo ya los observaba desde la ventana, su boca formando una línea fina. Había preguntas en el aire, susurros invisibles. Elías se había adentrado en un pantano moral del que no sabía cómo salir, pero tampoco podía dejarla allí. El camino hacia su rancho, que antes era una rutina solitaria, ahora se sentía como un exilio compartido. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Y suscríbete si quieres más contenido como este. El viaje de regreso al rancho fue un eco de silencio, roto solo por el traqueteo de las ruedas de la carreta y el viento implacable que silbaba a través de las llanuras abiertas. Elías no intentó forzar la conversación. Comprendía el peso del trauma, el muro que la mujer había levantado a su alrededor. Se llamaba Clara, según lo poco que había logrado sonsacarle el dueño del establo, un nombre que ahora parecía ajeno a su presencia maltrecha. Ella se acurrucó en la esquina de la carreta, sus ojos fijos en el horizonte nevado, como si buscara una señal de escape en la inmensidad desolada. Había una fragilidad en su postura que le recordaba a los pequeños pájaros que se refugiaban en su granero durante las tormentas más duras. Elías le ofreció una manta gruesa y de lana, y ella la tomó con lentitud, sus dedos fríos y rígidos. La envolvió a su alrededor, una barrera más entre ella y el mundo. Cuando llegaron al rancho, la pequeña cabaña de Elías parecía una fortaleza contra la dureza del invierno, un refugio modesto pero sólido. El humo
se elevaba de la chimenea, una promesa de calidez. Elías la condujo al interior, donde el fuego crepitaba en el hogar, proyectando sombras danzantes en las paredes de madera. Le ofreció comida caliente, un estofado humeante que él mismo había preparado. Clara comió lentamente, sus ojos todavía evasivos, pero había una quietud en sus movimientos, una señal de que el hambre, al menos, era una urgencia que podía atender. Elías la observaba, notando las cicatrices antiguas en sus manos, la forma en que su cuerpo se encogía levemente cada vez que él hacía un movimiento brusco. Su pasado se manifestaba en cada gesto, cada mirada furtiva. Él le asignó un pequeño cuarto, sencillo y limpio, alejado del suyo. Le dio sábanas frescas y ropa limpia de su difunta esposa, la tela suave y ajena a la brusquedad de su propia vida. «Nadie la buscará aquí», dijo Elías, su voz grave, desprovista de cualquier falsedad. «Está segura. No necesita hacer nada, solo descansar». Ella no respondió, solo asintió, sus ojos llenos de una incertidumbre persistente. La soledad de Elías había sido una elección, una armadura contra el dolor de la pérdida. Ahora, la presencia de Clara, una extraña cargada de su propia aflicción, comenzó a perforar esa armadura. Él notó cómo su propio ritmo se ralentizaba, cómo sus pensamientos se volvían menos sobre la tierra y más sobre la quietud que ella traía, la necesidad de no alarmarla. Los días se transformaron en semanas. Clara se movía por la casa con una gracia silenciosa, como una sombra. No hablaba mucho, pero sus ojos observaban cada movimiento de Elías, cada expresión. Él le hablaba de su rancho, de los caballos, del clima, le mostraba cómo preparar la leña, cómo sembrar las pocas verduras que podían sobrevivir al frío, pequeñas tareas que la arraigaban en la vida cotidiana, dándole un propósito mínimo, más allá de su supervivencia. Él nunca la presionó, la respetaba. Ella, por su parte, nunca había conocido una bondad tan desinteresada. Su vida había sido una sucesión de cargas impuestas, de ser vendida, de ser forzada. Un día, mientras Elías estaba reparando una cerca rota, Clara apareció a su lado. Llevaba una bandeja con un poco de pan y queso. Fue un gesto pequeño, pero para Elías fue un regalo. Fue la primera vez que ella le ofrecía algo. «El pan está bueno», dijo ella, su voz suave, casi inaudible. «Lo hizo mi madre cuando era pequeña». La frase se cernió en el aire, un hilo delgado de su pasado, un atisbo de la niña que una vez fue, antes de que la vida la arruinara. Elías no la interrumpió, solo escuchó. «Ella siempre decía que el pan era el alimento del alma», continuó Clara, sus ojos ahora fijos en la distancia, no en Elías, que si el pan era bueno, todo lo demás podía serlo también. Elías asintió. Su mirada se encontró con la de ella. Era la primera vez que veía un reflejo de su propia vulnerabilidad en ella. «Mi padre creía lo mismo del buen whisky», dijo Elías, una sonrisa tenue apareciendo en sus labios. Clara soltó una risa pequeña, un sonido que sorprendió a ambos. Era como el tintineo de una campanilla olvidada, una melodía inesperada en el silencio de la soledad. La risa se desvaneció tan rápido como apareció, pero dejó una estela de calidez en el aire invernal. La confianza era una planta que crecía lentamente en ese suelo árido. Elías tenía un sobrino, un niño de 7 años llamado Mateo, que vivía con él desde que sus padres murieron en un accidente. Mateo era una criatura de ojos grandes y curiosos, y al principio había evitado a Clara, sintiendo su miedo. Pero con el tiempo, la quietud de Clara, su forma de tejer y su habilidad para contar historias de animales que había aprendido de su propia infancia en el campo, comenzaron a atraerlo. Mateo era un espejo, un lienzo en blanco sobre el que Clara proyectaba su propia necesidad de proteger la inocencia. Él no juzgaba sus cicatrices,
Solo veía a la mujer que le contaba historias. Una tarde, mientras Clara tejía junto al fuego y Mateo dibujaba en el suelo, el niño le preguntó: ¿Por qué no sonríes, Clara? Elías dice que sonreír hace que el sol salga incluso en invierno. Clara se quedó en silencio por un largo momento, su mirada fija en el fuego. A veces el sol no puede salir, dijo ella, su voz casi un susurro, aunque quieras que salga con todas tus fuerzas. Era una verdad que el niño no podía comprender del todo, pero que Elías entendía con dolorosa claridad. La desesperación podía ser un manto tan pesado que incluso el sol parecía huir. Esa noche, Clara no pudo dormir. El recuerdo de su propio padre, vendiéndola, tratándola como una posesión sin valor, la persiguió en las sombras. Recordaba la humillación pública, las miradas de los aldeanos, el cuchicheo que la acompañó durante meses, años. No solo la habían vendido, la habían marcada, la habían arruinado. La vergüenza era un fuego frío que ardía en sus venas. Se levantó y fue a la cocina, donde Elías estaba sentado, bebiendo un café. Él no preguntó por qué estaba despierta, simplemente le ofreció una taza. «El invierno es duro, ¿no?», dijo Elías, rompiendo el silencio con una simplicidad reconfortante. Saca lo peor de uno, y a veces, lo mejor. Clara finalmente habló. Su voz temblaba ligeramente. «Mi padre me vendió cuando tenía 12 años. Dijo que yo era una carga, que mi madre había muerto por darme a luz y que yo solo traería desgracia a la familia». Las palabras cayeron como piedras pesadas entre ellos. La vulnerabilidad de Clara era palpable, su voz una confesión cruda. Elías escuchó, sus ojos fijos en la llama, sin interrupciones, sin juicio. «Me llevó a la ciudad y me vendió a un hombre para que trabajara en su taberna. Solo era una niña». La voz de Clara se quebró, pero continuó. «Me acusaron de robar, falsamente. Lo sé, pero nadie me creyó. Fui humillada, y después de eso, mi nombre se arruinó. No tenía a dónde ir. Nadie me quería». Su desesperación había sido malinterpretada como debilidad, una mancha que nunca podría borrar. «Eso no es tu culpa», dijo Elías, su voz firme, aunque suave. Nunca lo fue. Las palabras de Elías no eran un consuelo vacío, sino una afirmación de la verdad. Ella no estaba rota. Estaba herida, sí, pero no rota. No había elección en lo que le había pasado, pero había elección en cómo viviría. La carga que ella había llevado sola durante tanto tiempo, la soledad que la había devorado, comenzó a compartirse en esa cocina oscura. La bondad de Elías era un bálsamo para sus cicatrices invisibles, una promesa de sanación. La intimidad emocional en ese momento silencioso era más fuerte que cualquier grito. Clara miró a Elías, una mirada de confianza tentativa en sus ojos. Él había visto su dolor y no había huido. Con el tiempo, la presencia de Clara se convirtió en una parte integral del rancho. Su risa, antes rara, comenzó a aparecer con más frecuencia, especialmente cuando Mateo le contaba alguna travesura. Ella cuidaba el pequeño huerto con esmero, sus manos, antes temblorosas, ahora firmes. La cabaña de Elías se llenó de un calor que no venía solo del fuego, sino de la pertenencia silenciosa que se estaba forjando entre ellos. Elías la veía a ella, y veía una fuerza tranquila, una resiliencia que lo inspiraba. Clara, por su parte, sentía que había encontrado un hogar, una familia, en el lugar más inesperado. La vida, que la había abandonado, la había traído de vuelta. Pero la paz en el rancho no podía durar para siempre. El invierno se estaba retirando, pero traía consigo una nueva amenaza, no de la naturaleza, sino de la sociedad. Un día, un carro se detuvo en el camino de tierra, levantando una nube de polvo. Era el Sheriff Peterson,
un hombre con una reputación impecable, pero también un hombre que valoraba el orden por encima de la justicia individual. Con él venía un hombre de la ciudad, un mercader de aspecto pulcro y sonriente que Elías no conocía. «Señor Elías», dijo el sheriff, su voz resonante, «entiendo que tiene una invitada. Tenemos algunas preguntas sobre ella». La tensión moral se cernía sobre ellos. La libertad de Clara contra las expectativas de la comunidad. El mercader se adelantó, sus ojos fijos en Clara, que había salido de la cabaña, su rostro pálido pero resuelto. «Esta es la mujer que se escapó de mi establecimiento», dijo el mercader, una sonrisa de suficiencia en sus labios. «Clara, una ladrona empedernida, lo lamento decir, arruinó mi negocio. Necesito que regrese y pague por sus crímenes. Las falsas acusaciones, una y otra vez, el juicio comunitario insinuado, se había materializado en una amenaza directa». Clara sintió el peso de la vergüenza, el miedo de que Elías la abandonara, de que esta nueva vida, esta nueva seguridad, le fuera arrebatada. La elección de quedarse, de luchar por lo que había encontrado, de arriesgar su vida, se hizo presente. La mano de Elías se posó suavemente en la espalda de Clara, una señal de protección. «Ella no se irá con usted», dijo Elías, su voz tranquila, pero con una firmeza que sorprendió al sheriff. «Clara ha sido una mujer honesta y trabajadora en mi rancho. Las acusaciones que presenta son infundadas». El mercader se rió, una risa áspera y despectiva. «¿Infundadas? Tengo testigos. Esta mujer está arruinada, un peligro para cualquier comunidad, y la ley está de mi lado». El sheriff observó la escena, su rostro impasible. Él representaba la ley, la estructura social, y Elías sabía que su decisión tendría consecuencias. Clara sintió una oleada de terror. El rostro del mercader le recordaba a tantos otros que la habían tratado como ganado, a la facilidad con la que la gente descartaba a quienes consideraban no deseados. Pensó en Mateo, en la paz que había encontrado con Elías, en la bondad que la había curado. No podía permitir que se llevaran a la fuerza. No cuando había aprendido a confiar de nuevo, a sentir esa incipiente sensación de pertenencia. La lealtad de Elías estaba siendo puesta a prueba, y ella sentía el peso de la elección que él estaba a punto de hacer. ¿Sacrificaría su propia tranquilidad por ella? ¿O la vería como una carga, como tantos otros antes? Elías miró al sheriff y al mercader, sus ojos oscuros y profundos. «La ley no siempre ve la verdad, sheriff», dijo Elías, «y la verdad en este caso es que esta mujer ha sufrido más de lo que merece. No es una ladrona, es una víctima». El mercader protestó ruidosamente, pero Elías no le hizo caso. «Pagaré cualquier deuda que ella tenga con usted», dijo Elías, dirigiéndose al mercader. «Y más, pero ella se queda aquí». El mercader se quedó en silencio, sopesando la oferta. El dinero era lo único que le importaba, más que cualquier justicia. Elías estaba sacrificando una parte de su riqueza, una parte de su seguridad financiera, por Clara. El sheriff Peterson, un hombre de la ley, pero también de la comunidad, observó a Elías. Había una profunda convicción en la voz del ranchero, una verdad que trascendía las palabras. Era una victoria silenciosa, no heroica, sino de lealtad profunda. El mercader, con una sonrisa codiciosa, aceptó el dinero de Elías, una suma considerable. Se dio la vuelta y subió a su carro sin una palabra más. El sheriff, después de un momento de tensa quietud, se dio la vuelta también. «Señor Elías», dijo su voz más suave de lo habitual, «espero que sepa lo que está haciendo». Elías asintió, su mirada fija en Clara. La amenaza había pasado, no con estruendo, sino con un suspiro. Clara se quedó en silencio. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Había esperado que Elías la abandonara, que su desesperación fuera vista como debilidad, que él la entregara para protegerse a sí mismo.
Pero él no lo había hecho. Había elegido quedarse. Había sacrificado su riqueza por ella. Sus cicatrices no habían sido un impedimento, sino una razón para protegerla aún más. Las palabras que Elías había dicho, no es una ladrona, es una víctima, resonaron en su mente, una sanación para su alma. Ella no estaba rota, no de la manera que el mundo quería que creyera. Su elección de protegerla era una afirmación silenciosa, un ancla en la tormenta de su pasado. La cabaña de Elías nunca había parecido tan cálida, tan llena de vida. La quietud de la tarde se cernía sobre ellos, un bálsamo después de la tensión. Clara se acercó a Elías. Sus ojos llenos de una gratitud que las palabras no podían expresar. Gracias, susurró ella. Una palabra que parecía pequeña pero que contenía todo el peso de su alma. Me ha salvado. Elías la miró, una sonrisa suave en sus labios. No hay nada que salvar, Clara, dijo él. Solo hay una vida que construir, y usted ya la estaba construyendo mucho antes de que yo llegara. Solo necesitaba un lugar seguro para hacerlo. Era una verdad dolorosa pero liberadora. La idea de que no necesitaba ser salvada, sino que ya era fuerte, era un concepto nuevo y poderoso para ella. Los días siguientes trajeron una paz profunda, un entendimiento silencioso entre Clara y Elías. La primavera llegó al rancho, trayendo consigo flores silvestres que pintaban las llanuras de colores vibrantes. Los caballos pastaban tranquilamente en los campos, y el canto de los pájaros llenaba el aire. Clara se sentía arraigada, como un árbol que había encontrado un suelo fértil después de una larga deriva. Las viejas heridas aún dolían, un recuerdo constante de lo que había soportado, pero ya no la definían. Las cicatrices estaban allí, pero eran parte de su historia, no su destino. Había una belleza en la forma en que el rancho se había convertido en su refugio, un lugar donde su pasado no la perseguía. La relación de Elías y Clara no era de pasión desbordante, sino de un afecto profundo y duradero, construido sobre la confianza y el respeto mutuo. Era la promesa de una familia encontrada, una pertenencia que no se compraba, sino que se ganaba a través de la lealtad y la bondad. Mateo, el niño, floreció bajo el cuidado de ambos, sus risas resonando por la cabaña, un recordatorio constante de la vida que se estaba forjando. La tormenta había pasado, y aunque el recuerdo de la fría desesperación permanecía, la calidez de la conexión había triunfado. La resolución era agridulce, sí, porque el pasado nunca se borraba, pero la paz que habían encontrado juntos era una victoria silenciosa y profunda, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. El rancho, antes un lugar de soledad para Elías, ahora era un nido, un hogar donde dos almas heridas habían encontrado consuelo y propósito. Clara, a veces se sentaba al borde del porche, observando el vasto cielo, sintiendo el viento en su rostro. La soledad, que antes la había asfixiado, ahora era un espacio para respirar. Elías se le unía a menudo sin decir nada, solo compartiendo la quietud del momento. Él había buscado un caballo, y había encontrado mucho más. Una mujer cuya fuerza tranquila y cuya necesidad de pertenencia habían despertado algo en su propio corazón solitario. Ella había sido comprada por $60, pero su permiso, su elección, su afirmación, valía mucho más. Era una lección que ambos habían aprendido. La vida, incluso la más rota, podía ser reconstruida, ladrillo a ladrillo, con bondad y confianza. El significado de no roto se había revelado para Clara en el cuidado paciente de Elías, en la risa de Mateo, en la silenciosa aceptación de su historia. Ya no era una carga, ni una propiedad, sino una mujer que elegía quedarse, que elegía construir, que elegía pertenecer. El sol se ponía sobre las llanuras, pintando el cielo de tonos dorados y morados, y Clara sabía que había encontrado su lugar.
La sanación no era el olvido, sino la aceptación, la construcción de un futuro donde las cicatrices eran parte de la historia, pero no el final. La paz había llegado, no como un rugido triunfal, sino como el suave susurro del viento a través de la hierba, una promesa de días por venir, vividos en seguridad y amor. El invierno volvería, lo sabían. Las tormentas rugirían. La vida en el rancho siempre sería dura, llena de desafíos, pero ya no estaban solos. Se tenían el uno al otro, y tenían a Mateo, un vínculo inquebrantable forjado en la adversidad y la compasión. La moralidad no se definía por las leyes de los hombres, sino por las elecciones silenciosas de la bondad, por la decisión de proteger a los inocentes, de ofrecer un refugio a los desamparados. Elías había buscado un caballo y había encontrado una familia. Clara había sido vendida, pero había encontrado libertad y pertenencia. Sus almas, antes solitarias, ahora estaban entrelazadas, formando un tapiz de resiliencia y amor. La vida seguía su curso, un flujo suave y constante, cargado de la promesa de un mañana.